Pero mira, hasta el último segundo era, ya llamen a la ambulancia, ¿me entiendes? Para ver si podíamos hacer algo. Pero ella ya había fallecido. Ni siquiera mi hermana y yo hemos estado a su lado el rato que ella cerró los ojos. Porque estábamos preocupadas porque alguien venga a ayudarla. Debe ser unas 4 semanas, un mes más o menos. Y dije, ya, o sea, no se dio, digamos, no debe ser fácil. Me mandaron un correo y me dijeron que había sido aceptada y que había ganado un lugar en el avión papal. Y me dice, sí, señorita, por favor. Empezamos a rezar. Todo. Termina de rezar y nos da el plato, los 3 sentados sobre una tumba ahí comiendo. Ya no daba de hambre, ¿no? Claro que rezamos con fe, claro. Que se reciba la oración, pero agradecimos mucho el plato. Pero sí, es un milagro ahí, en ese anécdota milagro. En medio de todo. Pero son esas cosas que te marcan, ¿no? Como historias de cómo comienza. Nuestra invitada de hoy es una destacada periodista boliviana que acaba de ganar el Premio Maya. Ella viene a contarnos 2 momentos importantes de su vida. Primero, todos los milagros que ocurrieron durante 4 años antes de la partida de su mamá. Y lo segundo, el encuentro con Francisco, el Papa, y el milagro que ocurrió también con el viaje que la llevó a acompañar este periplo. Con nosotros, Priscila Quiroga. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Damos todo de nosotros para llegar hasta ti. Cada día lo hacemos mejor. Visita nuestra web grupocascada.com o descarga nuestra app La Cascada, totalmente gratis. Te demostraremos que siempre podemos hacerlo mejor. La Cascada, orgullosamente boliviana. 3, 2, 1, estamos al aire. Yo estoy feliz porque estamos además con una de las ganadoras del Premio Maya, Priscila Quiroga Sarmiento. Prisi, qué gusto tenerte. Mira, creo que es el momento justo porque acabas de recibir el Premio Maya. Sí, ¿no? sí. Felicidades sí. Primero, empiezo por eso. Un abrazo a Ramiro Serrano, Premio Maya. Sí, 30 años de Premios Maya, imagínate. 30 años, realmente sí. Un abrazo grande para Ramiro, otra organización. Y bueno, felicidades. Gracias. Contanos un poquito, empezaremos por ahí, ¿cómo ha sido el Premio Maya? Bueno, ha sido un evento maravilloso. Mira, 30 años de los Premios Maya, son pocos los premios que se dan a la prensa, si te das cuenta, ¿no? Este es un reconocimiento a empresas, a líderes, etcétera, pero también a medios de comunicación. Y yo creo que es muy importante como incentivo y compromiso de los medios. Y el día que recibíamos nuestro tercer Premio Maya como Contacto Bolivia, como este medio digital, era una alegría muy grande porque en estos últimos años, y te estoy hablando de unos 2 últimos años, han proliferado los medios digitales, sí, ¿no? Sí. Muchísimos streamers y aquí y allá y no sé qué, de todo tipo de contenidos. Y muchos llegaron con grandes fiestas, pero de esos dime cuántos se han quedado. No, sí, claro. O sea, es muy difícil mantenerse vigente. Estamos empezando, doy fe por ahí. Yo quiero que me des fe porque realmente no es fácil lo que han estado haciendo ustedes, ¿no? Es llevar adelante un medio de comunicación digital que se ha posicionado y que, bueno, ya premiado, y además sí, que sí, con trabajo diario y mucho trabajo, ¿no? Sí, definitivamente. Yo sé que vos y el Dani, un abrazo para Daniel Cárdenas, tu esposo, son workaholics, o sea, yo los veo en todo lado, ¿no? Además, estás delante y detrás de cámaras, además, ¿no? Exactamente. Mira, cuando nosotros decidimos emprender, lo hicimos primero en radio, y el programa Contacto Abierto, que es nuestro programa estrella, tiene 14 años al aire. Hemos estado por varias radios y es este programa el que nos ha ayudado a entender la importancia de las redes. En realidad todo comenzó, Marci, y te cuento esto así rapidito, con una adicción que yo tenía con las redes hace ya muchísimos años, te estoy hablando del 2012,
cuando yo estaba en un medio de comunicación en la mañana y yo mantenía las redes sociales de una manera así súper artesanal, mis fotos, mis publicaciones, lo hacía solo yo. Y me acuerdo que un colega mío, no voy a decir quién, me decía, ¿sabes qué? Eres adicta a las redes sociales, tú tienes un problema. Le decía, ¿tú no te das cuenta que las redes sociales hoy son lo más importante? Si no estás en las redes sociales, si no estás en internet, no existes. Me decía, no, es imposible. Hoy esta persona tiene podcast, tiene, Tiene todo, tiene un claro. montón de cosas, ¿no? Y lo miro y le digo, ¿quién era la adicta? Y ahí me di cuenta que nosotros teníamos una visión de lo que pasaba con la comunicación muy distinta. Y lo he ido confirmando con los años. Cuando hacíamos radio con Daniel, viniendo ambos de televisión, teníamos una necesidad de las imágenes, de describir las imágenes. Entonces poníamos y hacíamos todo de manera artesanal porque no había el sistema como tal, pero lo lográbamos. Y después de unos años, con Daniel decidimos invertir en un canal ya profesional, audio profesional, una imagen solvente, bonita, limpia, para poder trabajar. Y es más, el lanzamiento de Contacto Bolivia fue con Daniel en La Haya. Ah, qué lindo. O sea, claro, claro. fue un esfuerzo muy grande que hicimos y Daniel se fue a La Haya, me acuerdo, era justo la época del juicio de Bolivia. Y ahí fue nuestro primer programa de Contacto Bolivia, ya siendo un medio de comunicación digital, siendo independientes, y mira, tanto tiempo ya ha pasado y ahora recibimos nuestro tercer premio Maya como el mejor canal de streaming. El periodismo es un servicio, pues, ¿no? Sí, sí. Y mira qué lindo lo que nos cuentas, ¿no? Que estrenaron Contacto Bolivia con una cobertura, pero enorme, ¿no? Y estamos hablando de La Haya. ¿Cómo provee Dios? Ustedes, ¿cómo tienen su relación con Dios en esto y además en esto de la provisión? Mira, nosotros tenemos una fe muy grande en Dios, porque creo que todo lo que hemos pasado como pareja y como medio es gracias a esta guía que tenemos de Dios, definitivamente. Porque ves que tomamos alguna decisión siempre es de la mano de Dios, o sea, que Él nos guíe. Y para criar a mis hijos, te digo, Marcel, yo hago lo mismo. Yo digo, dame sabiduría, porque nadie sale preparado para ser padre ni madre. No, nadie. ¿No? O sea, a mí me encantaría, yo no sé cuándo van a inventar una instrucción de cómo criar a tus hijos, eso no existe. Entonces tú vas aprendiendo con tus hijos, ¿no? Entonces yo creo que el tener a Dios presente es súper importante. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, siempre encomendarnos a Él y que nos ponga además las palabras correctas el momento preciso. No, sin duda, claro. ¿No? Y como periodistas creo que eso es súper importante. No, y lo comentábamos antes de empezar, ¿no? Veíamos, ustedes están casados, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 20 años. 20 en años. octubre cumplimos 20 años. 20 años casados. Sí, ¿no? Imagínate. Pero ya es un triunfo, porque hoy no solamente las parejas de periodistas, tú eres periodista, sabes cómo son las estadísticas, sí, creo que son 7 de cada 10 van directo, de parejas que se casan van directo al fracaso, ¿no? Entonces sí, es difícil. Que muchos que no pasan ni el año. Ni el año. No, ni el año, ¿no? Que te dicen que el primer año es de crisis. Sí, mira, alguna vez, y no recuerdo quién, me decía, tu pareja tiene que ser tu complemento, ¿no? Y que te ayude a sentirte bien, segura, y que busques siempre que tú crezcas. Y la admiración por tu pareja es fundamental. Y desde el día que yo conocí a Daniel, no he dejado de admirarlo un solo día, Marce. Porque es un hombre correcto, bueno, ético, responsable, gran papá, gran hijo. Entonces tiene muchísimas cualidades y yo te puedo asegurar, tú lo conoces y mucha gente lo conoce, pero quien conoce a Daniel Cárdenas lo quiere. Nadie te va a hablar mal, nadie te va a hablar mal de Daniel porque es una persona así, que quien lo conoce muy trabajador, es muy trabajador, tiene un aura especial, ¿no? Entonces yo lo admiro desde el primer día y de ahí ya nació el amor. Y otra cosa que no es fácil es trabajar con tu pareja, ¿no? Sí. O sea, todos los días, o sea, es... Además, no solamente eso, sino que, bueno, ¿quién es el jefe?
O la jefa. Yo creo que la jefa, ¿sabes quién es? Pero bueno, digo, Qué lo bueno voy que a se traer al queda Dani y le voy a entendido. preguntar, ¿no? Bueno, sabes que yo creo que nos complementamos, porque yo soy una mujer impulsiva, de mucha energía, de hacer muchas cosas. Daniel es más Le pone tranquilo. la Es como templanza. que, exacto, nos Ah, complementamos. El momento que necesitamos de esa energía, ahí estoy, pero el momento que necesito que alguien me calme, está él, ¿no? Entonces, nos hemos complementado muy bien. Yo tengo un carácter muy fuerte, entonces, como que hemos engranado a la perfección en ese sentido y nos acompañamos muy bien en el trabajo y también en casa. Mira, estar casi 24 horas y aunque no creas, a pesar de que estamos en la mañana en el programa, o sea, no es que tenemos tiempo para no, charlar, no, no hay tiempo, no. Además tiene pero programa igual, mañana, tarde y en la noche también. O exacto, sea, estamos con muchas les digo, producciones. traerla ha sido fácil, no, porque la disposición siempre, mira, no puedo, que tengo grabación, que tengo, o sea, no ha sido complicado por eso. Bendito Yo te Dios. agradezco que hayas abierto el espacio para venir. De verdad, yo Y digo, bendito Dios, claro. bendito Dios que tenemos trabajo, que tenemos actividades y a pesar de todo eso, cuando estamos en el auto, ¿no? Nos llamamos. Y mientras manejamos el uno y el otro donde esté yendo, estamos hablando, ¿no? Y esto y lo otro, y avanzando, o hablando de la casa, o saltamos al trabajo, pero, o sea, como que no tenemos, ya, aquí, hablamos aquí, eso, no. O sea, vivimos así, 24/7 de esa forma. Y algún día se apaga un espacio para vos y para él, Sí, ¿sí? claro, Eso es claro. fundamental también, Sí, creo, ¿no? sí, sí, es súper importante, ¿no? Vámonos al cine juntos o a cenar juntos, nos encanta ir a cenar a algún lado, tomar nuestros vinitos, amamos los vinos. Entonces siempre, o llega un viernes y abrimos una botellita, nos tomamos nuestra copita charlando, ¿no? Nos relajamos un poquito más, o a la hora del almuerzo. Entonces sí, sí tenemos nuestros momentos. O cuando nos toca salir de viaje por trabajo, siempre tratamos de encontrarle algo para poder estar un poco en pareja también, ¿no? Qué maravilla, Sí, qué sí, lindo. Un es abrazo lindo, grande. sí. Y la invitación, de hecho, ahora va, la cosa va a ser encontrar un espacio para que Daniel pueda venir. Yo lo voy a traer. Has venido a darnos fe de varias cosas. Yo quería que nos cuentes un poco la experiencia que has tenido de vida con tu mami. Tu mami ya no está entre nosotros, Mm. pero sí ha dejado muchas enseñanzas, una gran persona, ¿no? Yo cuando hablo de mi mamá, digo, sus tres hijos nos parecemos muchísimo a mi mamá. ¿En qué sentido? Mi mamá era una mujer muy trabajadora, muy trabajadora. Por eso yo digo que quien se muere de hambre en el mundo, no solo en el país, es porque quiere. Y de verdad, porque tú puedes hacer muchas cosas. Desde hacer empanadas y venderlas, ¿no? Que no tiene ninguna vergüenza para nadie, ¿no? Puedes hacer muchas cosas. Yo veo gente que teje, yo tengo una señora que la encontré así por casualidad y es la encargada de hacerme los tejidos que yo necesito porque la señora no tenía nada, pero sabía tejer. Mm. Y yo se lo hago yo, estas chambritas, porque no había quien me las haga. Me las hizo y hasta el día de hoy me hace las chalinas para mis hijos y esto y lo otro, ¿no? Y yo creo que es muy importante eso. Y mi mamá nos enseñó eso a nosotros, a A trabajar trabajar. desde muy jóvenes. Entonces, ¿Cómo ese ha sido amor tu al niñez? trabajo, ¿Cuántos hermanos son? Contanos un yo poco. soy la hermana mayor y tengo dos hermanos mellizos. Ya. Ah, mellizos, ¿no? Ah, Mellizos. Yo, eso no sabía, mira. sí, sí, Ah, son mellizos ellos y somos muy cercanos, ¿no? Mi mamá siempre era, nos impulsaba a estar juntos en familia, los domingos siempre almorzar juntos, entonces nosotros tratamos de mantener este tipo de tradiciones. Mi hermana es la que heredó el talento culinario de mi mamá porque tiene un sazón espectacular, mi hermana Vania. Y mi hermano Mauricio es un padre fantástico, muy trabajador también, ¿no? Y amante de su familia. Y yo creo que estos valores vienen de parte de mi mamá y de mi papá también, que nos impulsa, gracias a Dios, él está todavía con está. nosotros, sí, sí, siempre presente ahí con ¿Vivieron aquí en La nosotros, Paz? sí, Ya. sí, sí, sí. Y mira, tengo algo muy, muy chistoso. Yo cuando mi mamá falleció, mm, asumí no ser la mamá, pero sí asumir el papel de la hermana mayor más fuerte, digamos, ¿no? Siempre he sido de carácter fuerte, pero ya sí mi mamá era como que me tocó asumir muchas cosas. Entonces, cuando yo me fui a vivir a la zona sur, alejado de mis hermanos,
yo no sé, Dios es, ¿no? O ellos buscan, no sé, pero terminaron viviendo súper cerca todos. Yo vivo en una calle, mi hermano vive a una cuadra y mi hermana a dos. Y mi papá vive a 20 calles, pero en la misma zona. O sea, ¿No? son muchos de reunirse, de estar siempre Sí, juntos. tratamos de estar juntos, ¿no? De compartir muchas cosas. Somos devotos también del apóstol Santiago, entonces siempre es algo que nos reúne a todos. Entonces sí, tratamos de estar mucho tiempo juntos. Mi mamá trataba de impulsarnos eso y creo que nos ha Ese marcado. Y como este que año se cumplió 10 años de la muerte de mi mamá. 10 años ya. 10 años, sí. Duro, ¿no? Duro, Mm. porque uno nunca supera la muerte de ¿En la qué mamá. colegio estudiaron ustedes? Yo en el Loreto. Ah, Sí, Lorena. Ah, sí, en la bueno, zona en sur. realidad todos en el Loreto, sí, sí, en la zona sur. ¿Y cómo eran los domingos en tu casa? Éramos muy pegados a mis abuelos maternos, mi beta mamá, así le decíamos a mi abuela, y mi beco papá, mi abuelo. Entonces, las reuniones eran siempre en su casa, ¿no? Domingos era almuerzo familiar, por eso mantenemos esta tradición, intentamos mantenerla. Mis abuelos siempre estaban presentes, mi abuelo era uno de los hombres más expertos en hacer cócteles. Mm. Daniel y él hacían unos cócteles fantásticos. Es más, puedes creer que tengo todavía una botella de mi abuelo que murió, a ver si mi mamá tiene 10 años fallecida, por lo menos unos 15 años. Es una botella, la última botella de cóctel que tenía él, la tengo todavía. No sé si servirá, si se podrá beber, Pues está pero ahí la tengo como, ahí como recuerdo, porque hacía unos cócteles fantásticos. qué lindo, qué Sí, lindo. sí, lindos recuerdos de niña, de joven. Él era muy exigente conmigo, ¿no? Para que yo salga profesional. Yo soy abogada en realidad. Eres abogada. Sí, sí, sí. Yo soy Ah, no abogada eres y comunicadora. periodista. Claro. No comunicadora, soy abogada y periodista. Ujú, sí. Bueno, pero llegó un momento que tu mamá murió por cáncer. Sí, mira, primero se enfermó mi abuelo, que era ingeniero minero y él tenía fibrosis pulmonar. Mm. Entonces fue una enfermedad muy Bien. dura que yo sentí que la consumió a mi mamá, ¿no? Porque era la hija que estaba cerca, que lo atendía, etcétera. Entonces, cuando muere mi abuelo, al mes y medio, mi mamá dice, ay, me duele mi estómago después de haber ido a comer con mi hermana. Y yo la reñía a mi hermana. Decía, ay, ¿dónde la has llevado a comer? Que no sé qué, y bla, bla, bla. Y se puso mala mamá. Y ahí empezamos el periplo de los médicos, porque no sabían qué era. Y ahí es cuando un médico, después de hacerle varios estudios, nos dice que ella tenía cáncer. ¿Estómago? No, de colon. Ah, cáncer. Pero ya estaba avanzado. O sea, ya había avanzado. Porque como muchas madres en nuestro país que te dicen, tienes que ir al médico, no van al médico. Ese fue el gran error de mi mamá. El no haber ido al médico a tiempo. Porque el cáncer de colon es uno de los cánceres que tiene mayor probabilidad de vida, Sí, ¿no? sí, tiene. Cuando lo detectas a tiempo. Mm. Entonces, el momento que te dan esa noticia es muy dura. Y cuando te toca Y decirle qué eso a cerca tus que está el hermanos, es cáncer, duro. amiga, qué cerca que está el cáncer, ¿no? Sí, sí, sí. Un hermano, un amigo. Mira, y yo tengo otra historia de cáncer muy, muy cercana, que es de Viviana, nuestra coordinadora, Mm. que igual de la nada empezó a molestarle algo en el pecho y vino y me dijo, estoy yendo al médico, bla, bla, y me llamó. Me dice, tengo que hablar contigo. Me dijo, tengo cáncer. Y le digo, ¿qué te han dicho? No, es de nivel 4 y lloraba y lloraba. Le dije, ya, ok, perfecto. Listo, ya no hay tiempo para que sigas llorando. ¿Qué ha dicho el médico? ¿Qué necesitamos? Pero Pris, no hay tiempo para deprimirse, Vivi. No puedes. Hay que ir al médico mañana, hay que buscar esto. Porque yo ya había vivido eso con mi mamá. Y las reacciones inmediatas en el cáncer son fundamentales. Hoy Vivi está con sus hijos, gracias a Dios lo operaron. Ah, mira. Sí, está Mira. la palabra es remoción, si no me equivoco. Remisión. Remoción, no recuerdo bien el término, perdón, pero ya está en esa etapa. Ella hace sus controles, pero la reacción rápida es súper importante. Entonces, yo aprendí con mi mamá que el cáncer no es una sentencia de muerte.
pero que tienes que hacerte los estudios a tiempo para evitar que suceda lo que sucedió con mi mamá. A mi mamá eh, a ver, ayúdame con el término, Marce, la desahuciaron. Y recuerdo que era en julio que se enfermó. O sea, se enfermó y le dijeron, no hay nada. Se enfermó en julio, agosto, septiembre, la operaron 4 veces y el cáncer estaba tan avanzado que no pudieron sacarlo. Y me dieron vacaciones en el canal en esa temporada porque mi mamá iba a fallecer hasta diciembre. O sea, eso decían los médicos. Y el tío de mi esposo, de Daniel, el doctor Marvel Gaspar, hermano de mi suegra, que es gastrocirujano, la fue a ver a mi mamá porque se complicaba con el tema digestivo. Y él empezó a tratarla, pero no solo a tratarla con medicamentos, sino psicológicamente. Entonces empezó a hablarle. Ella utilizaba los medicamentos ya para controlar el dolor, pero para mí eso es un milagro, Marcelo. Ella vivió 4 años más. Wow. Iba a ser de esa y viene 4 años más. 4 años más. Me dijeron a mí, no va a vivir, y hasta la persona que me daba el medicamento para el dolor me decía, su mamá es un milagro, porque el cáncer que ella tenía había avanzado tanto que era muy peligroso. Y yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y en estas operaciones, un día que estábamos en el hospital, me acuerdo que mi mamá estábamos echadas viendo la ventana y vi un avión y me dijo, pensar, hija, que nunca la voy a conocer a la morenita, me dijo, a la Virgen Morena de México, ¿no? De Guadalupe. No digas eso, mami. No, me dice, yo estoy aquí en cama, tengo cáncer, es imposible que yo pueda ir. Bueno, ahí se quedó el tema. Y en esa época que las redes sociales estaban en el boom, que no sé qué, que la gente todavía no conocía y tenías mucho miedo de responder un mensaje de quien no conocías, había una persona que me escribía siempre de México y decía, yo soy boliviano. Y un día me escribió y me dijo, llegué de México, tengo algo para ti. Yo me asusté, yo no quería responder el mensaje, me daba miedo. Pero al momento que mi mamá me dijo esto de la Virgen, le respondí a esta persona. Y me dijo, te traje una imagen de la Virgen. Y le dije, ¿puedes dármela, por favor? Es para mi mamá. Y le conté. Y él es un médico boliviano, ginecólogo allá también, imagínate. Y me la dejó en el canal, ni siquiera lo conocí. Me dijo, claro que sí, Prisi, te la dejo. Y me la dejó en el canal. Se la llevé a mi mamá. Y mi tía, que llegó a Estados Unidos, su hermana, le dijo, sí, hermana, nunca la voy a conocer a la Virgen. Y ella le dice, ¿por qué dices eso? Si la Virgen se dio modos para llegar a tus manos. Amén, qué lindo. Y ahí estaba el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Después de que las operaciones no dieron ninguna esperanza de sacar o extirpar el cáncer, y el doctor Marvel la ayudaba a mi mamá como a estabilizarla, en una temporada que la vimos no bien, pero estable, es que un día charlando en el almuerzo le dije a Dani, me gustaría que mi mamá viaje a México, pero es imposible. Me dijo, ¿pero por qué puede ser imposible? ¿Por qué no hablamos con el médico? Y hablamos con el médico y me dijo, si tienen los cuidados, ella puede ir. Y nos fuimos a la Embajada de México porque todavía tenías que pedir visa, era todo un trámite. Pero todo se fue dando. Los pasajes que nunca bajaron. O sea, como que todo se daba para que podamos ir. Sus hermanas se fueron a México, sus primas, ¿no? Entonces fue como una llegada bien bonita. Y ella sabía. Sí. O sea, acompañó. ¿Cómo le dijiste? Con mi hermana nos sentamos con ella y le dijimos, queremos ir a México y queremos que vayas con nosotros. No, pero no voy a poder, no, ya hemos hablado con el médico, vamos a cumplir con todos los requisitos y nos vamos a ir a México. Se emocionó muchísimo mi mamá. Se unió mi abuelita, una prima acá, o sea, era viaje de puras mujeres acompañando a mi mamá. Y recuerdo que mi hermano y mi papá no estaban muy de acuerdo. Y me dijeron algo que a mí me asustó mucho porque me dijeron, no estamos de acuerdo y es tu responsabilidad. Yo dije, ya, yo me la llevo igual. Llegamos a México y lo primero que hicimos fue ir a ver a la Virgencita de Guadalupe. Cumplió su deseo de entrar de rodillas. Y es una imagen lindo, que qué lindo. la tengo grabada en mi Qué mente belleza. y
y ella entraba de rodillas y yo la acompañaba y lloramos mucho y se me enfermó ella. Y el hospital traía a un médico y el médico nos daba algunos medicamentos, pero nada funcionaba, ya seguía mal, seguía mal y seguía mal. Y agarré una guía telefónica en el hospital, o perdón, en el hotel. Y dije, Dios, ilumíname, por favor. Yo no conozco México, nunca había ido. Hice así, agarré un taxi y le dije, por favor, lléveme a esta clínica. Y llegué a la mejor clínica de cáncer en México, sin saber. Sin saber. Así, así fue. Oye, qué lindo, esos son milagros, pero uno tras otro, Prisi, qué belleza. Y nos llevaron al hospital y me acuerdo que estábamos en emergencias y el doctor, que era un pan de Dios, decía, mi mejor amiga es boliviana. Entonces tenía mucha cercanía con los bolivianos. Se acercó una doctora boliviana que le habían dicho, hay una familia boliviana que está en emergencias, vino a colaborarnos. Pero mi mamá estaba tan delicada, parece que se podía ir. Y si no reaccionaba a un tratamiento que le habían hecho ese día en emergencias, la iban a operar al día siguiente, de emergencia. Carísimo además, carísimo. Imagínate si aquí es caro como es en México. Es tu papá y tu hermano. Ay, ay, ay. Ellos, sabes que no había pues esta posibilidad del WhatsApp ni nada, entonces yo llamaba para reportarnos y tu mamá, ay, sí, está bien, porque mi mamá no quería que les diga nada, ni imagínate lo que me habían dicho. Y me acuerdo que lloraba y agarraba la imagen de la Virgen y decía, Virgencita, te la he traído para que esté contigo, no me la devuelvas en un cajón. Por favor. Fueron horas, pero horribles, horribles. Con mi hermana sufríamos las dos. Claro que estaba la familia ahí, pero era horrible. Yo decía, ¿cómo me la voy a llevar? Bendito Dios, reaccionó. Se quedó un día en el hospital y reaccionó. Por suerte. Pudimos terminar ese viaje. Fue Dios, claro, fue Dios. Y volvimos a Bolivia con el deseo de ella, ¿no? Pero ha sido momentos muy duros, realmente. Sí, es un capítulo de mi vida que todavía me duele. Y el perder a tu mamá... Es que uno nunca está preparado. Nunca. Claro. Aunque la veas mal, eres egoísta, ¿no? Porque yo la veía a mi mamá mal y decía, no puede irse, no, es que hay que hacer esto, hay que llamar al médico. Pero ella te decía, déjeme descansar. No, porque seguramente dolía, mucho, seguramente... Mucho. Y me acuerdo que con mis hermanos nos turnábamos. Mi hermana se quedaba a dormir lunes y martes, mi hermano miércoles y jueves en la noche, porque en el día teníamos una enfermera. Y yo me quedaba viernes y sábado, porque ellos salían y yo me quedaba con mi mamá. Y mi mamá, un viernes en la noche, y yo trabajaba muy temprano, estaba acostumbrada a siempre estar en la oscuridad. No tenía miedo. Pero ese viernes, un viernes antes de que ella se muera, no podía ir ni a la cocina sola. Me daba miedo. No sé por qué tenía un miedo terrible. Y me acuerdo que me acerqué a mi mamá ese viernes y mi mamá le hablaba a su papá. Sí, papá, sí, ya di tu nombre, Gerardo Sarmiento. Le hablaba a su papá. Y empecé a desesperarme. Y le decía, mami, porque ella ya perdía la conciencia. Estaba ya... Y se estaba yendo. Y le grité tanto a mi mamá que volvió. Y me dijo, Pri, ¿no? Y se quedó conmigo. Y murió el domingo. O sea, ese viernes mi mamá tenía que irse. Y yo no permití que ella se vaya. Se quedó con nosotros hasta el domingo. Y ella nos hablaba mucho de 2 pollitos. Y decía, hija, vas a cuidar a mis pollitos, me decía, ¿no? A mis pollitos. Yo a mis hermanos, mis pollitos. Pero no me hablaba de mis hermanos, ni siquiera sus nombres, solo me decía mis pollitos. Y a mis tías les decía lo mismo, o sea, como que desvariaba ya, pero ella sabía que tenía unos pollitos. Y me acuerdo que mi hermana trajo 2 pollitos, porque hablaba tanto de los pollitos, que le trajimos el domingo en la mañana de la Feria del Alto 2 pollitos.
mi mamá los vio, dijo, aquí están mis pollitos, es que seguro ustedes no los están alimentando, que no sé qué, nos reclamó, y los vio a los pollitos, lo dejamos los pollitos y en la tarde murió mi mamá. Y los pollitos murieron esa misma noche. ¿No? Mira. Entonces, siento que ella quería verlos y era el reflejo de mis hermanos. Por eso yo les digo, ustedes son mis pollitos. Así me los encargaron. Y así trato de protegerlos. Pero ha habido también un proceso de que tú decías de proceso que pasaron tus hermanos, los mellizos, y tu mamá esperó, ¿no? Ah, sí. Mira, te hablaba del egoísmo que tenemos a veces nosotros como familiares o como hijos, cuando los vemos sufrir y los llevamos al médico y les damos esto y tratamos de solucionar el tema, ¿no? De ayudarlos. Pero en realidad somos egoístas también, porque no queremos que se vayan, ¿no? Queremos que se queden con nosotros. Entonces hay un proceso de aceptar que ya quieren descansar. Y no es que tú les desees la muerte, es que aceptes que descansen. Es difícil porque es tu mamá. Entonces, en ese trance, primero fue mi papá que aceptó, luego fue mi hermano que nos decía, déjenla a la mamá. Y luego acepté que mi mamá realmente estaba sufriendo, digamos, ¿no? Que no era fácil lo que le estábamos pidiendo a nosotros. Y la última fue mi hermana, que es la menor, de entre los dos mellizos. Sí, por 2 minutos, seguro que Sí. yo también tengo hermanos gemelos. Y es ahí que también, es como que todo se dio en esa época, ¿no? Cuando mi hermana acepta, porque decíamos, no, ya no vamos a llamar más enfermeras, no vamos a llamar más médicos, vamos a dejar que ella esté tranquila y ya no la vamos a torturar, ni siquiera, porque hasta ponerles inyecciones es pues doloroso, ¿no? Entonces, ese domingo que ella falleció, o sea, nosotros habíamos aceptado esto, pero mira, hasta el último segundo era, ya llamen a la ambulancia, ¿me entiendes? Para ver si podíamos hacer algo. Pero ella ya había fallecido. O sea, ya en esos segundos que mi hermana estaba listando su maletín y yo llamaba a la ambulancia, es que mi mamá falleció. Ni siquiera mi hermana y yo hemos estado a su lado el rato que ella cerró los ojos. Porque estábamos preocupadas porque alguien venga a ayudarla. Pero es difícil, uno no se prepara para perder a la gente que ama. No se prepara. Y peor a tu mamá, que es tu pilar. Y para mi mamá siempre ha sido todo. Siempre. Y lo va a ser siempre. Por eso mi hija se llama Alicia. Igual que ella. Tiene 6 años, Alicia. Sí, 6 años. Y nació un 27 de junio. Y por cosas de la vida, es el día de No Alicia. conoció a la abuelita, ¿eh? Y Santiago sí, el mayor que tiene 17 años. Es sí. el único que ha conocido a la abuela, ¿no? Porque Renata, que es la hija de mi hermano, no, tampoco la conoció. Solo Santi tuvo la bendición de conocerla. Y con él me pasó algo. ¿Y se acuerda de todo? Sí, claro que sí, se acuerda de ella. Y sabes que yo pasé un post-pérdida de mi mamá, una depresión muy fuerte, pero un dolor, Marce, inexplicable. Yo le decía a Daniel, no puedo explicarte el dolor que siento, o sea, es algo que siento que mi corazón realmente está sintiendo algo, o sea, que lo están lastimando, no puedes explicar. Y lloraba muchísimo, muchísimo. Y mi hijo se me acercó con, a ver, ¿cuántos años tenía él? Hace 10 años. 7, 8. 9, ¿no? Sí, 8, 9 años. Y me dijo, mamá, tienes que dejarla ir a la Licha. Él le decía Licha. ¿Tú sigues llorando? Sí, tú sigues llorando y no la dejas ir. Y yo decía, ¿quién te ha dicho eso? Ella está bien. Ella está tranquila. Déjala ir. Es algo que me ha impactado y entendí que uno tiene que dejar ir y recordarlos con felicidad, con amor, aunque es difícil, ¿no? Cuando hablas de una persona que ha marcado tanto tu vida como tu mamá. Perdón, me agarró un resfriado, pero eso no puede detener ni esta entrevista ni mi vida. ¿Y sabes qué hago para que eso no ocurra? Pues Refrianex. Refrianex es de Bagó.
Tú tomas uno día y noche y el resfrío y ya fue. Así que bueno, sigamos con la entrevista. Priscila Quiroga Sarmiento fue señorita La Paz y Miss Bolivia Internacional. Tras los certámenes de belleza, construyó una destacada trayectoria como periodista y presentadora en redes televisivas como ATV, PAT, Unitel y Cadena A. En 2015 integró la comitiva de periodistas que acompañó al Papa Francisco en Bolivia. Actualmente lidera Contacto Bolivia, un destacado proyecto periodístico que acaba de recibir un premio Maya 2026. Festejamos en esta entrevista. Un homenaje para tu mamá, un homenaje para Alicia y realmente el... Sí, que el consuelo llegue, porque realmente siento que todavía tienes, te extrañas, no son 10 años y tienes ese tema, pero tú sabes, la Biblia dice que uno cuando se entrega, y tú eres muy devota, llega esa paz de Dios que rebasa todo lo que podemos entender, ¿no? Sí, 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 me duele muchísimo todavía. Además que soy una persona muy llorona. Eres Claro muy que llorona. sí. Uf, soy Yo Piscis. también soy. Soy Piscis. Entonces me caracteriza eso, pero soy muy sensible. Hay cosas que yo no soporto. Y no pareces, ¿no? Porque claro, en pantalla tienes que mostrarte siempre de otra forma, ¿no? Gracias por mostrar, por abrirte, Gracias. Prisi. Gracias por abrirte realmente. En el que Gracias no a es ti. fácil y realmente... No, y es uno... El Miguel sabe, Miguel también ha perdido a su mamá, Ajá. nuestro productor, ¿no? Con cáncer, ¿no? Es Qué un fea es esa sufrimiento enfermedad. que está ahí y que, bueno, tenemos que seguir adelante, ¿no? Y tantas enfermedades. O sea, esta enfermedad no solo afecta a la persona, sino cambia la vida de toda una familia. Psicológicamente y económicamente, Marcelo. Claro. Y es algo de lo que no se habla, ¿no? Ay, no, que la plata no es lo... No, sí es importante, porque la gente de nuestro país, yo decía, nosotros hacíamos esfuerzo entre toda la familia para que su tratamiento, que las operaciones, que son carísimas. Dices, ¿qué hace la gente que tiene cáncer y no tiene recursos? Se muere. Y se muere con dolor, Marcelo, porque la terapia del dolor es cara. Se muere con dolor. Entonces, este es algo que creo que es lo que menos le interesa a ningún gobierno de ningún color, porque al final nadie hace nada, ¿no? Todos hablan de la salud cuando están en campaña, pero en la hora de la verdad nadie hace nada por la salud. ¿Hace cuántos años que haces periodismo? ¿Ha cambiado en algo? Nada. Lo mismo. Nada. Absolutamente. ¿No? Pero sí estamos preocupados por otras cosas y no nos damos cuenta que la gente se está muriendo. Triste, ¿no? Prisi, pero en ese tiempo tuviste también en el ámbito del periodismo una experiencia que fue la visita del Papa. Cuéntanos. Ay, a ver. La del Papa fue ¿Ya son algo... 10 años? Sí, ¿no? Sí, porque fue el Porque- 2015, ¿no? El 2015. ¿Tu mamá estaba todavía? Ya. Sí, sí. Es más, a mí me movió conocer al Papa porque yo quería que él bendiga la foto de mi mamá. Porque mi fe decía que algo podía pasar. Y yo creo que esos son los 4 años de mi mamá también. Entonces, y como son tiempos de Dios, porque yo estoy convencida que los tiempos de Dios son perfectos, por eso cuando uno llora mucho por algo o por alguien o por algo, es porque tienes que aprender algo. Y que de aquí a un tiempo te vas a acordar y dices, ah, por eso había sido, ¿no? Ahora entiendo. Y a mí me pasó eso, que nos invitaron a un evento de, me acuerdo, familias católicas en comunicación, y eran la católica. Y fuimos con Daniel, todavía yo no quería ir porque era sábado y quería quedarme en casa y no sé qué, y bueno, al final fuimos. Y ahí el nuncio lo conocí y empezamos a hablar del Papa. Y cuando él salió elegido Papa, y mi hijo gritaba, vemos Papa, era chiquitito y saltaba en la cama y con Daniel ahí mirando la elección, La noticia. el humo blanco. Claro. Y yo cuando lo vi empecé a llorar y decía, yo no sé cómo, cuándo, ni dónde, pero yo lo tengo que conocer. Es lo único que tenía así marcado. Entonces cuando dijeron que iba a estar en Bolivia, lo llamé al gerente de BOA, Ronald Caso en esa época. Y le dije, don Roland, ¿cómo está? Hola Priscila, ¿cómo está? Le dije, don Roland, ¿sabe qué? Quiero contarle algo. Uno de mis talentos es servir café. No sabe el café que yo hago. Me dice, ¿por qué me dice eso?
porque yo puedo servir el café si gusta en el avión para llevárselo al Papa. No tengo problema. O sea, a mí no me importaba cómo, pero yo quería conocerlo, estar cerca al Papa. Y se reía él. Decía, no, estamos preparando el avión, y a modo de chiste yo le comentaba eso, ¿no? Y bueno, ya pasó, y empecé a averiguar, a hacer, y este nuncio, que lo conocía, el nuncio apostólico, y yo le hablaba del Papa, y me dice, Priscila, ¿usted quiere realmente conocerlo al Papa, no? Y le digo, sí. Me dice, ¿por qué no postula para estar en el avión papal? ¿Y cómo hago? Y me manda unos links, que además ya estaba a horas de terminar la postulación. Hice todo el procedimiento, mandé cartas, molesté el fin de semana a todo el mundo, me pedían registro hasta de lo que iba a llevar. Entonces, hicimos todo y no tenía novedades. Y debe ser unas 4 semanas, un mes más o menos, y dije ya, o sea, no se dio, digamos, no debe ser fácil. Me mandaron un correo y me dijeron que había sido aceptada y que había ganado un lugar en el avión papal, convirtiéndome en la primera periodista de televisión en hacer un vuelo papal. Y no, pues mi felicidad era inmensa, ¿no? O sea, ese rato periodísticamente era para mí una oportunidad fantástica. Claro, sin duda. ¿No? El líder que todo el mundo quiere conocer, hasta los más grandes quieren conocerlo, yo iba a tener la oportunidad de estar ahí. Pero había un pequeño gran detalle, que ese costo era altísimo. Porque no es que te ganas el vuelo y todo es gratis. Te ganas el derecho a tener el vuelo. Espacio, claro. Pero tú tienes que pagar absolutamente todo. Y como vas como delegación diplomática, todo es, pues, si van a hotel de 5 estrellas, tienes que estar ahí. Y tú tienes que pagar todo eso, ¿no? O sea, era un costo alto. Entonces dije, ¿cómo entro donde mi gerente a decirle que nos va a costar tanto? A ver, lo llamé otra vez a don Ronald Caso. Don Ronald, bueno, ya no le voy a ofrecer café. Me dice, ¿qué me vas a ofrecer ahora? Serme auspiciador. ¿Cómo auspiciador? Quiero que me auspicie el vuelo La Paz-Madrid, porque hasta ahí llegaba Boa. ¿Para qué? Porque le cuento que voy a viajar con el Papa. Y me dice, ¿qué? Y le digo, sí. Necesito que usted sea mi auspiciador de un pasaje a La Paz, Madrid. Priscila cuenta con ello, que no sé qué, bla, bla, bla. Y gané mi primer auspicio. Entonces, cuando entré a la oficina de mi gerente, le dije, don José, porque era José Montenegro en esa época, le digo, José, le tengo una buena y una mala. Y una mala. Le digo, tengo una buena, una mala y una buena. Me dice, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la buena? Y le dije, que tenemos el lugar en el vuelo papal. Ay, qué buena noticia, que no sé qué, y bla, bla. Y la mala, que cuesta tanto, para que le dé ataque. Y puso su cara ahí todo blanco cuando le dije el precio. Y le digo, pero hay una buena. Ya tengo el primer auspicio. Tenemos vuelo ya listo para acá, para acá. ¿No? Entonces, yo me acuerdo que lo llamó al dueño del canal y le dijo, Priscila logró el vuelo papal. Y ahí puso a todo el equipo de comercial para poder vender el vuelo, para solventar todo el gasto que era, ¿no? Entonces, ha sido, yo creo, de Dios, porque el conocerlo al nuncio, el que los tiempos estén así ajustados, el que te elijan porque llegan miles de solicitudes, ha sido algo maravilloso. Y cuando todo el mundo se enteró de que yo iba a viajar, iba a estar con el Papa, empezaron a llegarme cosas, fotografías, rosarios, cartas para el Papa. El Colegio San Ignacio me mandó un sobre con dibujos de los niños. El Colegio San Calixto, la promoción de Daniel, me mandaron una polera para el Papa. Los chocolates para ti, me mandaron unos chocolates con el rostro. Yo tenía un maletín de cosas para él. Y yo andaba calle arriba y calle abajo en el Vaticano con mi maletín, porque yo no sabía qué rato iba a tener oportunidad para verlo al Papa y no podía perder la oportunidad. Entonces, con mi maletín, no, arriba abajo. Y ahí, después de que empezamos el vuelo, él tenía una tradición de saludar uno a uno a los periodistas en el primer tramo. Dije, es aquí. Entonces, yo veía cómo se iba acercando el Santo Padre a cada uno de los periodistas y los saludaba, lo presentaban, bla, 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 y ellos le daban un recuerdo o algo que habían traído o una bendición que querían o algo así. Yo, Dios mío, ¿cómo le voy a entregar todo esto? Bueno, va, pasa, me toca a mí.
Me presenta Mateo, que ahora es el vocero del Vaticano, que en esa época era el jefe de prensa del Vaticano. Dice, Priscila Quiroga, periodista de Bolivia, yo, Santo Padre, además que o sea, tienes una cercanía de tanta confianza que yo no era, ay, ¿cuál es el protocolo? ¿Me entiendes? Yo, Santo Padre, un placer, creo. Y le dije, disculpe, pero cuando todo el mundo se enteró que iba a llegar, todo esto le mandaron de Bolivia. Y saqué mi maletín. Todos me miraban. Yo, estos rosarios le mandan de tal lugar, estos chocolates le mandan de tal lugar de Sucre, estas cartas, y le mandan. Y todos se reían, los colegas, y me iban sacando fotos. ¿Y cargaste todo esto? Le dije, sí. Y cuando terminé de entregarle todo y hacer bendecir la foto de mi mamá, que ese era mi objetivo, terminé, le dije, y disculpe, Santo Padre, pero yo no me puedo ir sin una selfie, porque estaban de moda las selfies. Y todos me miraban con cara de, ¿qué le pasa? No, yo, pero claro, eso es lo que hacen los jóvenes, me dijo. Y nos sacamos la selfie, famosísima porque ha sido la primera selfie del Papa en su gira y salió en todas las portadas del mundo. No, sí, mi selfie con el Papa ahí fue la portada en todos lados por el encuentro que tuvimos con los periodistas. Y yo ahí me di cuenta que realmente el Papa es un ser especial, o por lo menos Francisco sí lo era, porque nosotros terminábamos rendidos, Marcelo, rendidos con toda la actividad que tenía. Nos levantábamos 4 de la mañana en las reuniones de prensa que teníamos para que nos entreguen los discursos que estaban embargados. Entonces era súper, la agenda era muy compleja, pero él seguía. Yo no entendía cómo, de dónde sacaba energía para seguir. Entonces realmente dije, esto no es normal. Bajado, ¿no? Desde el Alto hasta Plaza Murillo. Hasta la Plaza altura, Murillo. o sea, los futbolistas argentinos se quejan, pero él no se quejó para nada. No, para nada. Y estaba en Paraguay, y estaba en Ecuador, y cumplía la agenda protocolar y su propia agenda de iglesia con los obispos, y él seguía haciendo todas las actividades. Era impresionante, realmente impresionante. Pero, por ejemplo, en esa oportunidad yo tuve algo muy bonito, y es que en esa misma línea de el periodismo digital, yo viajé con un teléfono. Cuando nadie hacía cobertura con teléfono, Marcelo. Tanto así que los colegas internacionales pensaban que yo me estaba sacando selfies cuando hacía mis reportes así, ¿no? No había en Bolivia todavía las conexiones para el teléfono y el micrófono, como las tienes ahora, que gorbatero, que más lindo, que más hermoso. Antes no existía. O sea, eres pionera en eso, digamos, sí. En Bolivia. Claro. Y puedo decirte que sí, porque agarraba mi palo de selfie, que además me lo hice mandar de Estados Unidos, porque no había aquí un palo de selfie estable para que yo pueda hacer mis reportes. Y Valentina Larraqui, que era una periodista de Televisa, que había hecho más de 33 vuelos papales, vio una entrevista que le hice al vocero en esa época del Vaticano. Me dice, ¿qué hiciste? Le dije, una entrevista. ¿Me puedes mostrar? Claro. Le digo, no, le muestro. Y lo llama a su camarógrafo. Y le dice, mira, la hizo sola, mira el encuadre, mira todo, ¿no? Terminé dando clases en el avión papal, Wow, qué lindo, a los colegas qué internacionales, porque además todos veían que yo salía en vivo yo me saco de el sombrero, Paraguay, por favor, de claro, Ecuador. Una boliviana, qué orgullo, qué y lindo. me decían, ¿cómo sales? Porque todos llegaban pidiendo Wi-Fi. Y decía, yo ya salí en vivo. Me dice, ¿cómo has hecho? Le dije, yo me hice mandar los chips de todo lado. Entonces... Y tenía tantos contactos. ¿Y cómo le hacías esa época? Porque es que sabes ahora, que ahora cuando... entiendes que es señal, digamos. Claro. No, pero mira, cuando yo empecé el tema de las redes sociales y en el canal que yo estaba, nadie quería ir, Marcelo. Nadie. Te decían, voy a ir de quinto. Decían, no, si no quieren venir, que no vengan. El mundo es muy grande y vamos a empezar a buscar invitados en otros lados. Y yo empecé a hacer contactos Skype. ¿Sabes cómo hacíamos contactos Skype? Poníamos mi tablet, hacíamos el contacto y una cámara mostraba el Skype, la pantalla. Así comenzamos, claro. Porque nadie tenía lo que tenemos artesanal, ahora. Completamente. No, totalmente. Entonces, yo me acuerdo que la sonidista hizo una conexión de un cablecito para poner al audio de la tablet. Y ahí sacábamos nuestra imagen y teníamos contacto con todo el mundo. Entonces, a raíz de eso, conocí a muchos colegas de muchas partes del mundo. Entonces, eso me ayudó a tener este contacto con un colega de Ecuador y le dije, mira, yo voy a estar en el vuelo papal, necesito un chip de tu país. Por favor, mándamelo con uno de los colegas que esté yendo al vuelo papal.
consiguió el contacto, le entregó y en el Vaticano, Priscila Quiroga, el colega, yo, soy yo. Y me dijo, te mandan esto. Yo, gracias. ¿No? Paraguay, lo propio. Entonces yo ya llegué y ya tenía las conexiones. Directo para salir en vivo. Entonces, yo creo que uno nace Es con eso, buscarse, ¿no? dar modos. Sí, y encontrar y cómo la además pensar que tecnología no te hay ayuda. imposibles, ¿no? No Porque existe. No existe. Antes no había la posibilidad de pensar siquiera que puedas ir en un vuelo papal, ¿no? Y no sé si algún colega lo haya intentado antes. Sé que no hubo, no hay en los registros. Y en ese viaje estuvimos 2 periodistas. Cecilia Dorado, del Deber. a Ceci Dorado, el otro día me escribió, Sí, le mando un abrazo a Ceci, ha trabajado conmigo en el sí. deber. Ajá, Un abrazo bella grande persona. para Ceci, es seguidora del podcast, siempre nos ve, así que un abrazo. Ay, Cuando esté por Ceci, La Paz, querida. ahora está en otro ámbito, ya no está en el Sí. periodismo, está en el ámbito de bienes raíces, así que Pero ¿cómo va le a venir a sirve el periodismo contarnos. para eso Por también? Es una supuesto, capísima. por supuesto. Pero en ese viaje estuvimos las dos, ¿no? Yo como periodista de televisión y ella como periodista de medio escrito. Y fue una de las experiencias más maravillosas que tuve profesionalmente y de fe, ¿no? El estar ahí, el escuchar esas historias, el ver esas ¿Y misas qué sentiste al ver al multitudinarias. Papa? La primera vez que lo vi, que es ese momento que te dije, no tuve tiempo ni de sentir nada, Marce. Porque tenía tantas cosas que entregarle que dije, no me va a dar tiempo, ¿no? Entonces estaba apurada entregándole todo hasta que le pedí la selfie, pero sentía una cercanía, no de miedo, sino de amigo, ¿no? Y cuando nos tocó hacer la pregunta, ay, Fue la viveza pregunta. boliviana, Fue la sí. pregunta clave. Yo me acuerdo de esa pregunta, Sí, claro. sí, Mami, ajá. La del mar. la del mar, claro. ¿No? Entonces, fue una viveza, además que viveza boliviana, ¿no? La nuestra, porque dice, ya, va a haber la conferencia del Papa, tienen que elegir cuál de las dos va a preguntar, porque es una por país. Con Ceci estábamos sentadas y ahora qué hacemos, que no sé qué, y me dice, no, haz tú la pregunta porque tú eres de televisión, igual yo voy a... Además que las dos queríamos hablar del mar, entonces hicimos una pregunta compuesta. Ella comenzaba y yo terminaba. Cuando nos dicen, tenías, o sea, estabas tú sentada en el avión, pero tenías que ir a la primera fila para hacer tu pregunta. Y dijimos, ya, ahora, ¿cómo hacemos para ir las dos? Si ya teníamos todo planeado para que Bueno, es sí, mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? ¿Ve? Entonces claro. ya estábamos planeando todo. Cuando nos dicen, tienen que ir adelante. Y ahora, Ceci, ¿qué hacemos? Ya no, anda tú, me dice. No, le digo, lo llamamos a Mateo Bruni, que ahora es el vocero. Le digo, Mateo, ¿cuándo más vamos a volver nosotras? O sea, por favor, nuestros medios han hecho el esfuerzo, estamos aquí. Es una pregunta compuesta del mismo tema, no vamos a cambiar de tema. Así le hemos rogado tanto que al final nos deja ir a las dos. Nos vamos adelante las dos, hacemos nuestra pregunta, empieza Cecilia y se estaba olvidando de la parte que yo le preguntaba. Cuando le digo, Santo Padre, ¿es justo o es injusto? Él dijo, es justa la demanda, ¿no? El deseo de Bolivia, no sé qué, tuvo una repercusión internacional. Totalmente. Y que es más, está en el libro de Carlos Mesa también. Pero ha sido pues una experiencia maravillosa y el escucharlo a él hablar de algo que es un anhelo tan importante para los bolivianos ha sido como periodista muy, muy grande para mí, el tener esa repercusión, ¿no? Escucharlo hablar del mar que tanto anhelamos los bolivianos. Yo no lo he visto cerca a ese papa, pero sí a Karol Wojtyła, que era Papa Juan Pablo II. Ya. Tuve la oportunidad de verlo muy de cerca. Y yo te preguntaba porque, ¿Qué sentiste tú? ¿sabes qué? Ese hombre tenía el Espíritu Santo. O sea, Sí. yo sentía a través de él, porque yo lo vi y solo saludó y sentí, me emociono cuando siento el Espíritu Santo. Ajá, De una forma, o sea, tenía la presencia de Dios en su vida, ajá. pero era impresionante. Sí, O sea, conmovía. sí. Yo era chaco, tenía 16, 17 años. Estaba en la prepromoción. Fue el 88 que vine. ¿Y fuiste...? No, vine, lo vi pasar. Ah, lo vi viste pasar y lo vi cerca y lo vi además que estaba en San Ignacio, entonces fuimos, ¿no? Mm. Al encuentro con los jóvenes, Ay, que he llorado de principio a fin. Pero la presencia de Dios en la vida de ese hombre pero se notaba, ujú. se notaba. ¿Y ¿no? sabes qué? Era como una emoción, Sí. ¿no?
Sí, lo mismo me No de él, comentaba. o sea, no por él, sino por quien estaba con él. O sea, yo sentía a Exacto. Dios a través de él, o sea, es una cosa muy Lo mismo me fuerte. comentó Valentina. Ella tuvo más viajes con Juan Pablo II porque era el Papa viajero, ¿no? Entonces, la mayoría de sus viajes fue con él. Y a estos periodistas del Vaticano les regalaron una tarjeta con parte de la túnica del Papa. Y me la mostró cuando fui a su casa en Italia. Y fue una sensación realmente Sí, maravillosa. es, Sí, realmente son momentos que marcan tu vida, ¿no? De coyuntura. Yo sentí algo muy especial. Yo decía, líderes mundiales quieren estar con él, saludarlo, sacarse la foto con el Papa. Yo he tenido el placer de conocerlo unos minutos, charlarle y hacer algo que nadie ha hecho, que es darle media Bolivia y sus mensajes en sus manos. Y gracias a eso, por ejemplo, el chocolate que le di de los chocolates para ti con su imagen, él era muy chistoso y decía, este debe estar dulce, no como mi cara agria, decía, ¿no? Y se reía. Y les mandó una carta al Colegio San Ignacio, al San ay, qué Calixto, lindo, sí, qué agradeciendo lindo, los detalles. qué lindo. Sí, ha sido una linda experiencia, maravillosa, Qué diría. belleza. En periodismo, además, ¿no? Pero nos hemos emocionado con él, porque nos apasiona el periodismo, ¿no? Entonces, Sí, realmente ahí amamos. es un poco Es una pasión y un es, servicio, como es bien un decías servicio, tú. es un servicio. Sí, 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 yo siento eso todos los días. Todos los días. Y mira, volviendo a mi Y mamá. Mi se mamá me siente tu decía, servicio, ¿sabes? sí, ¿sabes qué? Mi mamá me decía algo, porque cuando tú trabajas en los medios la gente piensa o que eres famoso, o que eres millonaria, o qué sé yo, y que eres una estrella muchas veces, ¿no? Y mi mamá me decía, Priscila, nunca, nunca dejes de pisar la tierra porque las estrellas están en el cielo. Y si tú estás haciendo periodismo y te gusta tanto, tu deber es con la gente. Tienes que ser ese puente. Entonces lo tengo marcado ahí y de verdad que intento todos los días hacer mi trabajo desde en donde me toca, donde tengo ese Por micrófono, los ¿no? temas que tocas. Sí, es... Tocas temas políticos, pero también los temas sociales, los Sí, temas, y se te ve involucrada y te metes con pasión sí, en cada tema. Entonces, sí, eso se sí. siente, y eso es lo que le gusta a la gente, creo. Soy muy expresiva, Marce, y yo creo que es algo que me ha caracterizado siempre. Así como me conoces y como soy, soy en el Sí, programa. sí. Si reniego, la gente sabe que estoy renegando. Y si Es lloro, llora transparente, conmigo, claro. ¿no? O ríe. Yo río, pero a carcajadas, no puedo controlarme, no puedo decir que mantén la compostura. No, no puedo. O sea, yo soy como soy. Y he tenido siempre esa conexión con la gente. Me decía, eres igualita en la tele. Le digo, así soy. Además, muy, muy expresiva, ¿no? Cuando yo quiero, quiero con todo el corazón, pero también me es difícil cerrar heridas, ¿no? Ahí me cuesta. Soy, en ese sentido, Estás tengo que trabajando con eso. trabajar mucho eso, sí. Pero lo estás haciendo con el Dani, Sí, seguro. sí, sí, sí. ¿No? Y creo que tus hijos Bien. llegan para eso también. De los hijos, hablemos de los hijos. Mira, ya estamos. Ay, mis hijos. Santiago y Alicia. Mira, Santiago se llama así por el apóstol Santiago. Y yo decidí que iba y sentía que mi hijo iba a ser el primer hijo varón y que se iba a llamar Santiago. Antes de enamorar con Daniel, antes de siquiera tener pareja. Yo me acuerdo en un programa que tenía, estaban los regalos de juguetes ahí y me decía, Priscila, escógete un juguete, ¿no? O lo que quieras. Le dije, quiero esta peta. ¿Y por qué una peta es para un sobrino? Me preguntó. Le dije, no, esta peta va a ser para mi primer hijo que se va a llamar Santiago. Ah, mira. Y tenía la peta guardada hasta que nació mi hijo y se lo entregué. Años después, muchos años después, porque son 12 años de 12 diferencia, años de diferencia. en otro programa, que también fueron a visitarme con muñecos de la cebra y no sé qué cosas ahí, y me dijo, escógete algo. Ya estaba Santiago. Y yo me escogí una muñeca. Le dije, yo quiero esta muñeca porque esta muñeca va a ser la muñeca para mi hija. Y listo. Y ni siquiera estaba pensando en embarazarme, digamos, ¿no? Y luego apareció Alicia años después. Pero siento que uno va decretando las cosas, ¿no? Y el deseo y el milagro, y como le cuento a Alicia como cuentos, le digo, ustedes son el regalo de Dios. Son mis regalos. Los hijos son el más grande milagro, definitivamente. Sí, ¿no? sí, son un milagro. Por eso el que no cree en los milagros está equivocado.
vea si ha sido papá, Y- ese es un milagro. Y no que ocurren todos los días, ¿verdad? Sí, Son sí. todos los días. Sí. Lo que tú nos has contado, lo de los 4 años con tu mamá, eso, ese es un tiempo regalado por Dios a ustedes, Sí. para que la disfruten, pero más intensamente. Sí. Qué maravilla, qué lindo. Sí. Y Dani, hablemos de Dani. ¿Cómo conociste a Dani? ¿Cómo fue que se enamoraron? Bueno, nos enamoramos cuando trabajamos los dos en Unitel. Yo ya lo conocía antes cuando yo fui Miss. Era señorita La Paz, entonces él me había hecho varias entrevistas. Pero nos conocimos realmente cuando trabajamos en Unitel. Él era mi jefe. Entonces, todo nació desde la admiración. O sea, Daniel siempre ha sido una persona muy correcta, gran jefe, exigente, siendo él muy tranquilo, era muy exigente y sigue siendo bastante exigente, pero yo lo admiraba mucho y él me ayudó bastante en entender cómo era el periodismo, ¿no? Cuál era esta función tan importante que tenemos. En un momento difícil, además de Unitel, ¿no? Cuando iban las marchas y las protestas, yo me acuerdo que varias veces teníamos que escapar por los techos, terrible. ¿Qué has hecho calle? ¿Has empezado? Claro, claro. Yo tengo mis... Además que tú sabes cómo te hacen pagar los periodistas antiguos, ¿no? El derecho de piso, ¿no? Turno, la nueva, ¿no? La nueva, Entonces, vaya. yo... Además, ¿Y sabes qué me tocó a mí? bloqueos, marchas, vaya, ¿no? Y eso es... Me tocó un octubre, ¿no? Que era Todos Santos, es cuando hay las mesas, ¿verdad? Estaba de turno con el chinito de Unitel, que seguramente lo conoces, ¿no? El chinito, yo lo quiero, le mando un beso grande. Un abrazo. Y estaba conmigo terminando el turno, era 2 de la tarde, no habíamos comido nada. Le digo, ay, chinito, ya vamos a terminar, apúrate, que no sé qué. Estábamos editando y llega Daniel. Se me van ahorita al Alto, hay un homenaje para las víctimas de octubre y tienen que estar allá. Con Chamas, que nunca me olvido, también el chofer de Unitel, y nos vamos hasta el Alto, muriendo de hambre los tres, ¿no? Ya vamos a hacer la nota, hacemos la nota, todo, y estamos caminando por medio del cementerio. Le digo, chicos, ya no puedo más. ¿Podemos rezar por un platito, por favor? Ya no puedo, ¿no? Ya sí, vamos. Y había una señora que estaba haciendo, creo que era una sacta, no me acuerdo. Señora, ¿se lo puedo rezar? Le digo. Y me dice, sí, señorita, por favor. Empezamos a rezar, todo. Termina de rezar y nos da el plato, los tres sentados sobre una tumba ahí comiendo. Ya no daba de hambre, claro. ¿no? Claro que rezamos con fe, claro. Claro. Que se reciba la oración, pero agradecimos mucho el claro, plato. Pero sí, es un milagro ahí, en ese anécdota milagro. En medio de todo. Pero son esas cosas que te marcan, ¿no? Como historias de cómo comienzas. Y ves tantos años, mira, ya van a ser más de, ¿cuánto? ¿10 años? No, desde que empecé a hacer televisión, más de 20 años. Pero ya haciendo periodismo desde el 2005. Entraba Evo y entraba yo también. ¿Y ahí se conocieron con Dani? Sí, en Unitel. En Unitel, y enamoramos muy poco. 8 meses y nos casamos. Enero, febrero, marzo, abril. Y ya está. Mayo me pidió matrimonio en un día del periodista y nos casamos en octubre. Así de rápido fue. Y ahora en octubre cumplimos 20 años. 20 años de casado. Sí. Damos todo de nosotros para llegar hasta ti. Cada día lo hacemos mejor. Visita nuestra web grupocascada.com o descarga nuestra app La Cascada totalmente gratis. Te demostraremos que siempre podemos hacerlo mejor. La Cascada, orgullosamente boliviana. Un abrazo grande, se acabó nuestro tiempo. Prisi, qué linda charla, muchísimas gracias. Gracias por abrir un espacio y venir a Doy Fe, y que no sea la primera vez. No, para mí encantado. Ahí está la cámara para tu despedida. Qué gusto, amiga. Gracias, querido Marce. Gracias a ti, gracias a Doy Fe. Y coincido contigo. Yo creo que nuestra vida tan acelerada no nos permite muchas veces ver los milagros. Y veamos el milagro que tienen en su casa. Seguramente van a encontrar muchísimos, así como los que he ido contando, que tal vez para mí ese momento no lo veía como lo ve Marcelo ahora, pero sí, tenemos mucho que dar, gracias a Dios. El solo levantarse y mirar a tu familia y que estén sanos, ya es un milagro. Así que yo gracias. me quedo con algo que has dicho. Y has venido en el tiempo perfecto, ¿no? Sí. Y así ha sido la vida de Priscila. Siempre con los tiempos, ella está. Y eso es lo que creo que Dios ama de ti, ¿no? Que vives en los tiempos perfectos de Dios,
Amén. Así que sigue así. Amén. Que Dios siga, además traiga muchos premios más, muchas bendiciones para ti. Un Y si gusto. Dios quiere, siempre si Dios quiere, como digo todos los días, nos vemos acá otra vez. Amén. Y de Dani. Lo hazme el traigo de gancho. la oreja. De la oreja. ¿Ya? Dani habló la jefa, así que bueno, ya te esperamos. Un Gracias, gusto. Marce. Gracias a ustedes, gracias a nuestros auspiciadores, a Laboratorios Bagó, a La Cascada, a Hipermaxi. Muchísimas gracias por su apoyo. Si te ha gustado, por favor, danos like, comparte con tus familiares y amigos y venos este capítulo y los demás. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Seguimos dando todo de nosotros para llegar hasta ti. Cada día lo hacemos mejor. Descarga nuestra app gratuita, La Cascada, o visita nuestra web, grupocascada.com. Agradecemos tu paciencia para esperar tu pedido. La Cascada, orgullosamente boliviana.